Buenas tardes. Comenzamos, tras la presentación realizada en el vídeo anterior, a realizar esta introducción a la Guerra Civil en tiempo real, analizando los acontecimientos de la Segunda República, ya que la guerra fue resultado de un golpe de Estado fallido contra el gobierno republicano. En este vídeo comentaré lo que se conoce como el bienio republicano socialista, es decir, los 2 primeros años del gobierno de la República. La Segunda República, se proclama el 14 de abril de 1931 como resultado del triunfo electoral, aunque esto es matizable por lo que comentaremos ahora, de los republicanos en las elecciones municipales del 12 de abril. Estas elecciones habían sido convocadas en febrero anterior por el que sería último gobierno de la monarquía de Alfonso XIII. Hay que recordar que Alfonso XIII fue rey al nacer, pero fue proclamado mayor de edad a los 16 años en 1902 y hasta 1923 realizó un reinado en continuidad con el que ya existía en tiempos de su padre Alfonso XII y durante la regencia de su madre María Cristina de Habsburgo. Es decir, existía una constitución, la de 1876, había elecciones libres para la población masculina exclusivamente. El problema es que las elecciones estaban amañadas, es decir, existía un turnismo de los partidos gobernantes, Partido Conservador y Partido Liberal, que prácticamente no tenían diferencia en su ideología política, se convirtieron en camarillas de notables, de simpatizantes que seguían a un grupo, a un partido o a otro, y de ahí se obtenían pues los puestos de funcionario, y los alcaldes y caciques locales se ocupaban de organizar y amañar el voto, bien presionando para que se votara a favor o para que no se votara en contra, o bien amañando directamente los resultados. De manera que los gobiernos de los primeros años de la monarquía fueron de esta manera. Sin embargo, por una serie de crisis que no es el momento y lugar de comentar, pues este sistema se hunde en 1923. Es decir, los militares dan un golpe de Estado dirigidos por el general Primo de Rivera, y Miguel Primo de Rivera establece una dictadura militar, con lo que se suspenden todas las libertades recogidas en la Constitución. Ya no hay libertad de partidos. Primo de Rivera crea un nuevo partido, Unión Patriótica, pero al cabo de 7 años de dictadura decide dimitir por falta de confianza hacia el rey Alfonso XIII, del rey Alfonso XIII hacia el dictador. Comienza entonces una especie de transición, lo que Alfonso XIII pretende, una vez dimitido Primo de Rivera, es probablemente establecer un régimen de transición a lo que antes se estaba dando. Es decir, ahora que la dictadura militar ha solucionado una serie de problemas como los de Marruecos, el terrorismo anarquista, ha habido una prosperidad económica internacional en los años 20, pues se pueden convocar por primera vez en 8 años elecciones multipartidistas con la idea de volver probablemente al sistema anterior, una constitución parecida a la de 1876, que luego ya se ocuparán los partidos de volver a amañar las elecciones. No fue posible este plan. Es decir, el plan en 1930 hay que matizar que Alfonso XIII nombra a un general menos radical que Primo de Rivera, menos represivo, que es Dámaso Berenguer, por eso a su año de gobierno lo llaman la dicta blanda. Berenguer tenía un plan de constitución que no fue reconocido por la oposición, de manera que él también dimite en febrero del 31. Por lo tanto, el 18 de febrero del 31 es el almirante Juan Bautista Aznar quien convoca a las elecciones. Su gobierno, de hecho, a pesar de la dictadura que existía, se puede calificar como multipartidista dentro de los monárquicos, porque los ministros procedían de los partidos previos a la dictadura. Por ejemplo, hay, aparte de eso sí, 4 militares que hay, incluido Aznar en el gobierno. Hay 3 antiguos políticos del Partido Liberal, como Romanones y García Prieto, que habían sido presidentes del gobierno antes de la dictadura.
3 del Partido Conservador, uno de ellos Gabriel Maura, hijo de Antonio Maura, y uno de la Lliga Regionalista de Cataluña, que como ya hablaremos, pues era un partido ya muy poco nacionalista, o al menos no actuó como tal. Era un partido que defendía las derechas católicas conservadoras en Cataluña. Entonces, este gobierno monárquico multipartidista, si se quiere, es el que convoca las elecciones en 3 fases. El 12 de abril las municipales, en el mes de mayo las diputaciones provinciales y en junio las generales. Sin embargo, no cuentan con un apoyo masivo a las candidaturas republicanas en las grandes ciudades. Las elecciones del 12 de abril han dado lugar a bastante polémica y hay mucho publicado sobre ello. Hay monografías sobre el tema. Los resultados que pueden generalizarse, es decir, se puede contabilizar por el número de concejales. Bien, si se miran los resultados globales parece que los monárquicos ganaron, porque hubo un total de 40 aproximadamente. Redondearé los números para simplificar la comprensión. Aproximadamente 40.300 concejales monárquicos en toda España y 39.500 republicanos. Es decir, los monárquicos habrían ganado por escaso margen. Lo que sucede es que la mayoría de los concejales monárquicos, 26.500 de 40.300, fueron nombrados por el artículo 28 de la Ley Electoral de 1907, es decir, que no pasaron por las urnas. Si alguien se presentaba para concejal sin oposición, era automáticamente nombrado. De manera que, y esto solo ocurre en 3.300 de los 39.500 concejales republicanos. De manera que, teniendo en cuenta exclusivamente a los que pasaron por las urnas, hay una victoria de unos 35.000 contra 15.000 a favor de los republicanos. Luego, los republicanos siempre defendieron, lo que es irrefutable es que en las capitales de provincia, en 40 de las 50 capitales de provincia ganaron, o sea, se formaron alcaldes, se eligieron alcaldes republicanos, que cuando digo republicanos, pues eran de la conjunción republicano-socialista, que iban juntos, pues las diferentes tendencias republicanas de las que luego hablaremos, y el Partido Socialista. De esta conjunción, ya digo, salen alcaldes en 37 capitales de provincia. En 3 de las 4 ciudades capitales catalanas salen alcaldes de un nuevo partido fundado en marzo del 31, Esquerra Republicana de Cataluña, que aún existe, que en ese momento iba en otras listas, aunque más tarde sí colaboraría con los republicanos socialistas, y solo 10 de 50 fueron alcaldes monárquicos en capitales de provincia. El argumento de los republicanos socialistas es que en las zonas rurales el voto estaba todavía amañado, es decir, que muchos de los monárquicos elegidos por las urnas correspondían a manipulaciones de los caciques locales. Es decir, luego hay que añadir a 1.300 concejales en toda España que no se pueden considerar ni monárquicos ni republicanos, socialistas, que serían 1.000 de la Lliga Regionalista de Cataluña, aunque es cierto que tenían un ministro en el gobierno de la monarquía, y 300 del Partido Nacionalista Vasco, de derechas católico, pero no miembro de la conjunción republicano-socialista, por estos mismos motivos. Luego, el resultado, si nos atenemos solo al voto popular, aproximadamente 2/3 de los votantes españoles en las municipales optaron o por alguien republicano o por alguien socialista o por alguien de Esquerra de Cataluña. Por lo tanto, la oposición a la dictadura y a la monarquía ya llevaba organizándose desde agosto del 30 en el Pacto de San Sebastián. Se había intentado un golpe de Estado fallido en diciembre en Jaca y tenían ya, como quien dice, un gobierno en la sombra. Es decir, aunque su plan era exigir una constitución republicana después de las elecciones generales, ven que tienen un fuerte apoyo popular en las grandes ciudades y organizan manifestaciones masivas exigiendo la marcha del rey. En solo 48 horas, como dijo el almirante Aznar, España se acostó monárquica y se despertó republicana.
El 13 de abril el gobierno de la monarquía se reúne para tratar de decidir qué se hace ante esas manifestaciones masivas y la mayoría de los ministros consideran que no hay más opción que irse. Utilizar la fuerza para disolver a los manifestantes provocando víctimas es algo que es rechazado incluso por el director general de la Guardia Civil. Por lo tanto, aunque hay algunos ministros como Juan de la Cierva que propone la resistencia armada, la mayoría opta por dejar que la república se imponga y que con el tiempo pues, se pueda regresar. Por eso Alfonso XIII nunca renuncia al trono de España, sencillamente comunica el 14 de abril que abandona el país, y sus ministros también dejan el poder y lo entregan al comité revolucionario que estaba organizado desde agosto del 30, le entrega el poder. Prácticamente es un traspaso de poderes que ellos no reconocen, pero no ven otra opción que marcharse. De manera que en el 14 de abril ya entran en el Palacio Real los nuevos ministros republicanos porque han formado un gobierno provisional. Este gobierno provisional, que se va a mantener sin cambios hasta octubre, está formado por 4 partidos republicanos, 2 partidos nacionalistas, que también se pueden considerar republicanos, y el PSOE. Los 4 partidos republicanos son Derecha Liberal Republicana, Partido Republicano Radical, Partido Republicano Radical Socialista y Acción Republicana. El presidente de este gobierno es Niceto Alcalá Zamora, de la derecha liberal republicana, es decir, republicano, pero conservador y católico. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux ya no era tan radical como en su fundación en 1908 y se había convertido en un partido conservador de centro-derecha. El Partido Republicano Radical Socialista era una escisión hacia la izquierda de los radicales, y Marcelino Domingo, por ejemplo, pertenecía a este partido, y Acción Republicana estaba dirigido por Manuel Azaña, que era pues un partido de centro liberal, digamos la versión izquierdista de la derecha liberal republicana, es decir, de los 4 partidos sería tras el radical socialista el más a la izquierda. Representaba a muchos burgueses, intelectuales o todo tipo de personas que no tenían tendencia socialista y se consideraban de izquierdas. Los nacionalistas, que hay que matizar que en esta época casi ninguno es independentista, lo que se pide es la autonomía de sus respectivas regiones. Está el Partido Catalán o Partit Català Republicà, Partido Catalán Republicano, que en muchos sitios aparece como Acció Catalana Republicana. Es porque en el año 33 se cambió el nombre, pero es lo mismo, PCR en este caso que ACR. Dirigido por Lluís Nicolau d'Olwer. Y la ORGA, Organización Republicana Galleguista Autónoma, estaba dirigido por Santiago Casares Quiroga, que como indica su nombre pretendía la autonomía de la región de Galicia. Este gobierno provisional es el que va a convocar rápidamente elecciones generales, aunque como hemos visto ya estaban previstas por el último gobierno de la monarquía. La fecha fijada es el 28 de junio. Son elecciones a segunda vuelta, primera vuelta el 28 de junio y segunda el 12 de julio, y se elegirán 470 diputados del Congreso. En este sistema electoral no habrá Senado. Habrá 2 convocatorias electorales más en la época republicana. En las 3 ocasiones mencionaré el sistema electoral que se implantó, que era diferente al de la monarquía, en algunos aspectos. El sistema es basado en la ley electoral de 1907, pero reformado con un decreto ley de mayo del 31, establecía que la circunscripción electoral sería la provincia y habría un sistema de mayorías y minorías, es decir, eran listas abiertas por el cual cada votante tendría un número de votos a señalar ligeramente inferior a los diputados de cada provincia. Por ejemplo,
En el caso de Cantabria, entonces llamada provincia de Santander, había 7 diputados a elegir, pero cada votante solo podía señalar a 5 o menos. Lo que hacían los partidos era agruparse en listas, de manera, porque lo normal era que la lista más votada se llevara esos 5 diputados, la segunda lista más votada se llevara los 2 de la minoría y la tercera lista no se llevara nada. Para los casos en que nadie obtuviera el 40% de los votos estaba prevista la segunda vuelta, pero es que esto se dio en pocas ocasiones. Por lo tanto, lo habitual era que la primera lista se llevara los votos de la mayoría, en este ejemplo 5 de 7, la segunda lista se llevara 2 de 7 y la tercera lista no se llevara nada. Por lo tanto, derechas e izquierdas intentaban hacer listas únicas, pero esto no fue posible en todos los casos, lo cual explica, entre otras cosas, las derrotas de la izquierda en el 33 y de la derecha en el 36. En el caso que nos ocupa, junio del 31, las izquierdas se realizaron listas únicas, igual que en las municipales, es decir, la conjunción republicano-socialista con todos los partidos de gobierno se presentó unida, lo cual le permitió ganar ampliamente. Señalamos aquí que es difícil decir el número exacto de diputados de cada partido, ya que había muchos diputados independientes. Y según el libro que se consulte, por cierto, por si se me olvida mencionarlo al final, el libro básico que he consultado para hacer los vídeos sobre la República, previos a la Guerra Civil, es La Segunda República Española, que es un libro casi definitivo, realizado por 4 autores: Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez. Concretamente, González Calleja y Sánchez Pérez llevan los temas políticos en este volumen. Por lo tanto, sobre todo será en ellos en los que me basaré para hablar de la Segunda República. Retomando entonces, según estos, como indican en este libro, que es el ejemplo básico, hay diferencias según con otras fuentes, porque había muchos diputados independientes que eran difíciles de adscribir. Por ese motivo a veces se mueven un poco las cifras. Algunos diputados aparecen como independientes en algunos libros, en otros sitios aparecen como independientes de derechas y en otros sitios aparecen como simplemente de republicanos o monárquicos. Entonces es difícil decir exactamente cuántos, pero bueno, grosso modo, 370 de los 470 diputados de las Cortes pertenecían a la conjunción republicano-socialista, de los cuales destacan 115 del PSOE y 91 del Partido Republicano Radical. Además hay que decir que esta conjunción ganó en 52 de las 63 circunscripciones españolas. Esto quiere decir, con esto indico que al hacerse la provincia circunscripción, no como en la época monárquica que había un diputado por cada distrito, aquí era un sistema similar al actual con una serie de diputados más según la población de la provincia. Pero claro, esto da 50 provincias. Hay que añadir, por supuesto, Ceuta y Melilla, que ni eran ni son provincias, pero es que además había 11 circunscripciones extra para las grandes ciudades, concretamente Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Murcia y Cartagena. De esta manera había 63 circunscripciones y en 52 ganó la conjunción republicano-socialista. Hay que añadir además que en 7 circunscripciones ganaron los nacionalistas que no estaban, es decir, no estaban en la conjunción, pero no eran simpatizantes ni colaboradores con la monarquía. Me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña,
que obtuvo victoria en las 5 circunscripciones catalanas, es decir, las 4 provincias más Barcelona capital, obtuvo 24 de los 40 diputados nacionalistas de Cataluña, y además el Partido Nacionalista Vasco ganó en la provincia de Vizcaya, no en la circunscripción de Bilbao, y en la provincia de Guipúzcoa, obteniendo 7 diputados. Por lo tanto, habría 47 diputados nacionalistas que no estaban en la conjunción, por ejemplo, los regionalistas gallegos sí estaban, y eso solo deja a menos de 40 diputados pertenecientes a la derecha antiliberal. Utilizo la división política, las tendencias políticas de Sánchez Pérez, que divide todos los partidos de la República en izquierda obrera, como el PSOE o el PCE, centro liberal, todos los republicanos básicamente, y derecha antiliberal, que pueden ser monárquicos o no monárquicos explícitamente, pero son, digamos, los enemigos de la República. Aquí tenemos pues a algunos de un nuevo partido creado deprisa y corriendo, porque apenas tuvieron tiempo de organizarse las derechas para las elecciones. Solo habían pasado 2 meses y medio desde la proclamación, lo cual es uno de los motivos de su derrota. El partido Acción Nacional de Ángel Herrera Oria, que eran principalmente católicos, que luego entrarían en la CEDA, y que de hecho luego se llamaría Acción Católica y luego formaría parte de la CEDA, y luego un grupo que todavía no son partido, que son los agrarios, defensores de los terratenientes principalmente de Castilla. De hecho, estos agrarios ganaron en las provincias de Salamanca, Burgos y Segovia. Y luego en el caso de Navarra ganaron los carlistas. Por lo tanto, tras el triunfo generalizado del gobierno provisional en las elecciones, continúan con su labor reformista, de la que hablaremos después, porque antes voy a mencionar rápidamente que estas Cortes Constituyentes, tras 6 meses de debate, aprueban el 9 de diciembre la Constitución de 1931. Eso sí, antes se ha pasado por una crisis de gobierno. Durante los debates constitucionales, Alcalá Zamora, como católico que es, no quiere reconocer la aconfesionalidad del Estado. Por lo tanto, dimite y le acompaña Miguel Maura, no confundir con su hermano Gabriel Maura, que había estado en el último gobierno de la monarquía. Miguel Maura y Alcalá Zamora, de la DLR, Derecha Liberal Republicana, abandonan el gobierno el 14 de octubre y le sustituye Manuel Azaña Alcalá Zamora en la presidencia del gobierno provisional. Este es, por tanto, el gobierno que es testigo de la aprobación el 9 de diciembre de la nueva Constitución. La única Constitución republicana de la historia de España, ya que la Primera República de 1873 no tuvo tiempo de aprobar una Constitución porque apenas duró un año. Es una Constitución, aparte, además se identifica como República de Trabajadores, como detalla el Partido Socialista, y establece también la posibilidad de expropiación de tierras, lo que dará origen a la reforma agraria. También es la primera Constitución que reconoce la autonomía de las regiones, aunque no es automática. Tendrán que ser solicitadas esas autonomías y serán aprobadas por las Cortes, en su caso. Es la primera Constitución que reconoce el sufragio femenino, aunque hay que matizar que al haber sido aprobado este sufragio en diciembre, las mujeres no pudieron votar en las elecciones que acabo de comentar de junio. Por ese motivo, hasta el 33 las mujeres no podrán votar en España, hasta las siguientes elecciones generales. Sí hay que indicar que hubo 3 diputadas en el Congreso del 31, de 1931, porque las mujeres sí eran elegibles. De manera que en el mes de junio se convierten en diputadas Clara Campoamor por el Partido Republicano Radical Socialista y Victoria Kent por el Partido Republicano Radical.
Más tarde, en octubre, habrá un cambio de actas dentro del PSOE y Margarita Nelken se convierte en la tercera diputada social mujer de la historia de España. Esta Constitución del 31 también reconoce la aconfesionalidad del Estado. En realidad, el Estado, aunque se definía como aconfesional, en la práctica se convierte en laico. De hecho, a diferencia de la España actual, que es aconfesional, que el Estado puede dar dinero a la Iglesia, aquí la política fue de ir reduciendo las aportaciones al clero. Y además, en la enseñanza pública no se impartiría la religión católica. Entendido así, ya podemos hablar de la aplicación práctica de estos cambios durante lo que se llama bienio reformista. El bienio reformista comienza ya con la implantación del gobierno provisional en abril del 31. Lo que ocurre es que hubo una época en que estaba presente la DLR hasta octubre, luego fue el gobierno preconstitucional hasta diciembre, y tras la aprobación de la Constitución se producen dos importantes cambios, lo que da lugar a un tercer gobierno, que es el segundo de Manuel Azaña, que llamarán gobierno largo porque durará 1 año y medio. Es el que lleva principalmente la labor reformista, y como novedad, tras la aprobación de la Constitución, que han considerado demasiado socialista en el sentido de lo de República de Trabajadores, lo de posibilidad de expropiación de tierras, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux ha abandonado el gobierno. Y ACR ha sido, PCR, el Partit Català Republicà, ha sido sustituido por Esquerra Republicana de Cataluña. Y también ha entrado en el ministerio, ya entró en octubre del 31 la Federación Republicana Galega de Santiago Casares Quiroga. De manera que el gobierno largo de Azaña, que hace la mayoría de las reformas, está formado por 3 ministros, incluido el propio Azaña en el Ministerio de la Guerra, 3 ministros de Acción Republicana, 3 del Partido Socialista, que son Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Largo Caballero, 2 del Partido Republicano Radical Socialista, destacando Marcelino Domingo en Agricultura, que llevará la reforma agraria, 1 de Esquerra y 1 que es Casares Quiroga, de la Federación Republicana Gallega. Comento esta reforma rápidamente, aunque volveré a ellas para hablar de la oposición al gobierno republicano por parte de las derechas. La reforma agraria y el Estatuto de Cataluña, que son reconocidos en la Constitución, se aprobaron las dos el mismo día, el 9 de septiembre de 1932, por un apoyo mutuo. Gracias a la mediación de Azaña, los socialistas votaron a favor del Estatuto de Cataluña y los republicanos votaron a favor de la reforma agraria. De esta manera, ambas leyes se aprobaron el 9 de septiembre. La fecha influye en el intento de golpe de Estado de Sanjurjo, del que más tarde hablaremos. En agosto del 32 se produce un intento de golpe de Estado contra la República, que es un antecedente del de 1936, solo que este es breve, prácticamente sin derramamiento de sangre, y por supuesto es fallido, y solo tiene lugar en Sevilla y en Madrid. El motivo del golpe es evitar la aprobación de estas leyes, de la agraria y del Estatuto catalán, que según los militares golpistas atentaba contra la unidad de España y contra la propiedad privada. La reforma agraria, aunque sería muy larguísimo de comentar sus detalles, y para eso remito al libro de el libro La Segunda República Española, que Francisco Cobo Romero es el autor principalmente de los temas económicos. Así que ahí hay gran información sobre la reforma agraria, aparte de muchos otros libros, pero básicamente consiste en la expropiación indemnizable de las tierras sin cultivar. Y de esto se creará en establecer qué tierras son expropiables y luego su reparto entre los campesinos sin tierra. De ello se encarga el Instituto de la Reforma Agraria, un nuevo organismo creado por el gobierno.
Esto creará abundantes problemas porque los terratenientes ven violado su derecho a la propiedad y los más radicales del campesinado, sobre todo anarquistas, consideran que esto es insuficiente. Ellos quieren la colectivización inmediata y total. Por lo tanto, hay conflictos por ambas partes, derecha e izquierda, contra la reforma agraria. Oposición por ambas partes. Hablaremos de ello el próximo día también, por hablar de los disturbios que provocó esto. En cuanto al Estatuto catalán, una vez aprobado, el 9 de septiembre del 32, se realizan elecciones al Parlamento de Cataluña, que son las únicas que tuvieron lugar durante la República. Se eligen el 20 de noviembre del 32 un total de 85 diputados, de los que 56 pertenecen a Esquerra. Por lo tanto, lógicamente, Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, se convierte en el primer presidente de la Generalitat en la época moderna. Sin embargo, adelanto que fallecerá de cáncer en diciembre de 1933, por lo que le sustituirá Lluís Companys, del que hablaremos también en el próximo día. Este gobierno de Cataluña tendrá abundantes competencias, destacando el orden público, tienen mossos de escuadra, igual que hoy. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no tienen competencias educativas. El problema lingüístico no existía, al menos desde el punto de vista castellano hablante, ya que no se podía imponer la enseñanza de una lengua regional, como dice llamando lengua regional según la forma que tiene de mencionarlo la Constitución del 31. Es decir, el tema de la enseñanza, aunque sí que se podía publicar en catalán, no se enseñaba catalán en las escuelas públicas. Por ese motivo no había dudas de qué lengua había que impartir en los colegios. El castellano era la única y la obligatoria en las escuelas. El Parlamento, ya digo, está dominado por Esquerra, aunque hay que destacar que hay 11 del Partido Republicano Federal. En este partido militó y se presentó Ramón Franco Bahamonde, hermano de Francisco Franco, que en aquel entonces tenía simpatías republicanas bastante radicales. El PRF iba en coalición con Esquerra tanto en estas elecciones como luego las elecciones a Cortes. Luego la derecha catalanista, aunque no actuó como catalanista sino como derecha de la Lliga, solo se obtuvo 17 diputados, uno escaso el Partit Català Republicà, que ya había perdido su ministro en el gobierno central y estaba sustituido por el de Esquerra, y los radicales y carlistas, que habían tenido un pasado de peso en Cataluña, no tuvieron representación en el Parlamento. En cuanto a la cuestión religiosa, no es tanto básicamente es un tema de que la República es aconfesional, pero actúa como laica. De manera que, de hecho, mucho antes de que se apruebe la Constitución, ya se producen disturbios anticlericales en el mes de mayo del 31. El anticlericalismo va mucho más allá que el laicismo. No quiere reconocer a los católicos, al clero católico, el derecho al libre ejercicio de su religión. Por lo tanto, atacan iglesias, se dice quema de conventos, es una frase hecha. Realmente pocos edificios fueron quemados hasta los cimientos, ya que la mayoría era de piedra, pero las agresiones se producen, se queman lo que se puede, se destruye, se atemoriza a los católicos y sacerdotes, se difunden bulos sobre la iglesia, de manera que no tarda en comenzar un conflicto entre católicos y republicanos laicos. Se debate quién empieza el conflicto y quién es más responsable del mismo, pero no entraremos en ese debate. Lo cierto es que hay ataques mutuos de la Iglesia contra la República y de la República laica contra la Iglesia. De hecho, solo un mes después de la quema de conventos, que tiene lugar principalmente en Madrid, Málaga y Levante, pues el cardenal Segura condena al régimen republicano y critica duramente
al régimen republicano y acaba siendo expulsado de España. Con lo cual hay conflictos entre el Vaticano y el gobierno de la República, conflictos diplomáticos serios durante el bienio republicano-socialista. La reforma educativa, ya dije que primero Marcelino Domingo hasta diciembre del 31 y luego sobre todo Fernando de los Ríos en el 32 realizan una importante inversión en plazas de magisterio. Crean 7.000 nuevas plazas, suben el salario a los maestros, se acabó lo de el dicho pasar más hambre que un maestro de escuela. La enseñanza por primera vez se convierte en gratuita la primaria, por lo tanto todos los niños pueden acudir a enseñanza primaria gratuitamente. Eso sí, es una enseñanza laica, lo que no gusta a los católicos. Y sin embargo, hay un importante paso, además diría yo, hay un importante paso en junio de 1933, cuando el gobierno decide presenta al Congreso que aprueba la ley de congregaciones, de confesiones y congregaciones religiosas, que va mucho más allá de la enseñanza laica. Se suprimirá el apoyo económico a la Iglesia, se nacionalizará todo su patrimonio y se acabarán las competencias educativas para la enseñanza religiosa incluso en la privada. Este plan tan ambicioso y radical no pudo llevarse a cabo porque, primero, por falta de tiempo, no se pudieron crear en unos meses plazas públicas equivalentes a las privadas que iban a cerrarse, a las religiosas, y además, como veremos el próximo día, en noviembre, las izquierdas perdieron las elecciones, de manera que la ley no se aplicó. Queda por último la reforma militar de Manuel Azaña. Por falta de tiempo me voy a centrar solo en lo que influyó para la oposición militar, porque luego hay otra reforma que es la organizativa, que presenta un poco la estructura del ejército en tiempos de la guerra civil. Pero bueno, esto es un tema administrativo, muy estratégico, pero lo que influye en los altos mandos militares son principalmente la reducción del número de oficiales y la anulación de sus ascensos. Son medidas, además, cronológicamente las primeras que toma la República. La mayoría de reformas educativa, autonómica, religiosa fueron ya después de la aprobación de la Constitución, porque dependían de ella para hacerse, pero esto es una decisión del Ministerio de la Guerra, que estaba en manos de Manuel Azaña. Estableció una serie de decretos que fueron unificados en una ley el 16 de septiembre, aprobada también por el Congreso, que establecía la reducción del número de oficiales y mandos. España tenía 15.400 oficiales y mandos para 200.000 soldados de reemplazo. Se consideraba que sobraban 4.000 oficiales y mandos y para ello se les ofreció un ultimátum que sentó muy mal a la mayoría de mandos del ejército. Podían retirarse anticipadamente cobrando el salario íntegro, o si no, es decir, si no había 4.000, la cifra es aproximada, pero se establecían unos cupos que tenían que ser suprimidos, y si no se conseguía ese cupo por el retiro voluntario de los mandos, estos mandos serían sencillamente, sus plazas desaparecerían y no cobrarían indemnización. Entonces, si alguien no se animaba a retirarse, su plaza podía desaparecer y dejar de cobrar el salario. Por lo tanto, esto creó mucho descontento en el ejército y naturalmente muchos se acogieron al retiro voluntario, consiguiendo el objetivo de reducir drásticamente el número de oficiales. La segunda medida que sentó mal a muchos cargos, sobre todo los que tenían vinculaciones con la dictadura de Primo de Rivera y con la guerra de Marruecos, fue la anulación de los ascensos realizados durante los 8 años de dictadura. No eran todos los ascensos. Hubo una comisión militar en enero de 1933, después de 2 años, año y medio de investigación, tenía que decidir cuántos de los ascensos podían considerarse que los había hecho la dictadura
y no los habría hecho un régimen democrático, es decir, no correspondían a la antigüedad o méritos que el dictador se habría visto obligado a reconocer. Es decir, se consideran ascensos políticos o relacionados con la dictadura. Esto podía incluir acciones militares en Marruecos, naturalmente. El caso es que la mayoría, o sea, 365 de los 513 ascensos realizados durante durante la dictadura de Primo de Rivera y Dámaso Berenguer, fueron anulados, en algunos casos haciendo descender al interesado 2 puestos en el escalafón. Esto crea mucho resentimiento en militares que sufren el descenso de general de división a general de brigada o de general a coronel. Tenemos, por ejemplo, entre generales destituidos, aunque siguen siendo generales con menor graduación, también puede suponer un retroceso en la escala de ascensos, el general Manuel Godez, el general Antonio Oranda, el general Orgaz, Varela, Monasterio, Fanjul y Franco, entre otros. Todos ellos apoyarán el golpe de Estado de 1936. Entre militares de menor graduación, pues tenemos a futuros golpistas o militares del bando sublevado como García Escámez, Sáenz de Buruaga, Ortiz de Zárate, Castejón, que mandarán columnas en la guerra, y luego unidades de mayor categoría. Es decir, la política militar, administrativa, profesional del gobierno de Azaña provocó mucho descontento entre muchos mandos militares que se volverían contra el régimen republicano, algunos siendo incluso republicanos. La reforma militar incluye cambios en la organización de las tropas, pero bueno, es un tema que no influye de momento no influye en el tema político, pero sí influirá algo en el militar y en la preparación del golpe de Estado. Por lo tanto, hablaremos mejor de ello en el tema de la conspiración militar, pero se produce ya en 1931. Por no extenderme demasiado, lo dejaré por hoy aquí. La próxima semana o dentro de 10 días, pues habrá otro vídeo que hablará de el fin del gobierno del bienio republicano socialista y el bienio conservador o radical cedista de la República, es decir, entre 1933 y 1935. Muchas gracias por escucharme y un saludo. Hasta pronto.